Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 23 y el tema que nos ha tocado son las acciones. En primer lugar, ¿qué son las acciones? Las acciones son todas las partes iguales que se divide el capital social de una sociedad anónima. Según el artículo 129 del Código de Comercio, dice que las acciones serán de un número nominal de $1 de los Estados Unidos de América o múltiplos enteros de 1. Acciones y derechos. Según el artículo 766 del Código de Comercio, dice: la acción cambiará de pago o se ejercitará como número 1 en caso de falta de aceptación o en caso de falta de aceptación parcial. Quiere decir que en caso de que alguien de los accionistas no esté de acuerdo, pues deberían de reunirse la junta directiva para llevar a un acuerdo, ya que esto es un derecho que cada accionista tiene con parte de su capital, saber de cuántas cuotas tiene que pagar mensualmente o cuánto capital en sí tiene que pagar para cubrir la parte que él le corresponde, ¿verdad? Cuando el librado sea declarado en quiebra o suspensión de pago, pues la junta directiva debe tomar una decisión que debe de deducirle en sí el capital para, por ende, salir de esos aprietos que se encuentra el accionista y que la entidad no pueda tener ningún problema a futuro. Según el artículo 767, dice: la acción cambiará directa cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas, de regreso cuando se ejercita cualquier otro obligado. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar un poco acerca de los artículos del Código de Comercio, que sería del 174 al 176. En el 174 se nos dice que la sociedad no podrá emitir acciones nuevas a menos de que las anteriores hayan sido pagadas. En el artículo 175 se nos dice que si las acciones se pusieran a la venta, esas tendrían que estar de acuerdo estas tendrían que tener un precio fijado por la Junta General e ingresarse a la reserva legal. Y en el artículo 176 se nos dice que el acuerdo de aumento de capital deberá publicarse una vez por lo menos en el Diario de Circulación Nacional o Diario Oficial, si no se dan las circunstancias señaladas en el inciso segundo del artículo 177, y para el solo efecto de garantizar el derecho de suscripción preferente regulado en el artículo 157, el acuerdo será tomado por la Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria, especialmente convocada al efecto y con el voto general de acción y con el voto favorable de las 3/4 partes de las acciones. El pacto social podrá aumentar la proporción en acciones exigidas, pero no disminuirla. El accionista a quien le fuere desconocido el derecho de suscripción preferente al que se refiere el artículo 157 podrá exigir a la sociedad que se cancelen las acciones suscritas en su perjuicio por quienes las adquirieren sin derecho y emitan a su favor los títulos correspondientes. Si no se pudiere cancelar acciones por no ser posible determinar quiénes las adquirieron indebidamente, el accionista perjudicado tendrá derecho a exigir que los administradores le vendan de sus propias acciones la cantidad a la que él dejó de adquirir por el mismo precio acordado. Para la suscripción podrá pedir que se le resarzan de los daños y perjuicios que éste sufriere, los que en ningún caso serán inferiores al 20% del valor nominal de las acciones que no pudo suscribir sin su culpa.
A continuación, otro compañero del grupo les hablará acerca de otros artículos. Muy buenas noches, mi nombre es Stephanie Beatriz Pulido y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de qué son las acciones. Las acciones en una empresa son el porcentaje que tiene un socio por dicho capital. Por ejemplo, en la sociedad anónima, las acciones se escribe por un capital de $2.000. En esos $2.000, el socio o la cantidad de socios, los que sean, tienen el derecho de obtener un porcentaje de un 25% o un 50%, dependiendo de cuántos socios sean. Por ejemplo, en el artículo 178 del Código de Comercio establece que el pago de las aportaciones se debe hacer en efectivo o en especie, si una junta general se la hubiese aprobado. En segundo, también se puede hacer por compensación de los créditos que se tengan en contra de la sociedad. Por ejemplo, si una sociedad adquiere un crédito para seguir produciendo dicho producto, también se debe realizar dicho pago. Tercero, por capitalización de reserva o utilidades. ¿Qué quiere decir esto? De que la junta directiva tiene todo el derecho de acortar y de acordar cuánto se va a aprobar por dicho accionista. Y también se puede decidir cuánto va a aportar dicho accionista. En el artículo 179 dice de que la escritura de aumento de capital se puede inscribir hasta que los suscriptores de las nuevas acciones hayan pagado su importe. Como por ejemplo, si se tiene un capital fijo, hasta que ya los nuevos socios puedan adquirir su crédito y lo hayan pagado, hasta entonces se puede inscribir una nueva acción o dar las acciones a los socios. En un periodo de 15 días se puede otorgar una escritura ya habiéndose suscrito las acciones. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Stephanie Portillo Guzmán, licenciatura de Administración de Empresas. En este día les hablaré sobre los artículos que respaldan el tema de las acciones. Iniciaré por el artículo 171, que dice lo siguiente. En el caso de que existen diversas categorías de acciones, esta proporcione, perjudique el derecho de alguna de ellas, podrá ser aprobada por alguna de las categorías afectadas por medio de una asamblea especial. Esto nos dice de que por medio de esta asamblea podrá ser identificada o aprobada o denegada alguna de las decisiones que se tome internamente por estos accionistas. Continúo con el artículo 172. Habla sobre los accionistas que tienen algún tipo de préstamo ante los acreedores. Estos acreedores podrán ser parte de alguno de estos convenios de estos accionistas por medio de un derecho común. Estos podrán hacer créditos, podrán hacer embargos, podrán rematar lo que son las acciones de estos accionistas. Es muy importante que un accionista debe de saber su capital, debe de saber manejarlo y asimismo debe de saber controlar sus ingresos y egresos que tiene dentro y fuera de la empresa, ya que al no tener un buen uso de esto puede dañarse tanto el efectivo que ellos tengan y de igual manera pues afectarle a los demás activos que tengan en la empresa. Continúo con el último artículo que tengo para explicar, que es el 173, que habla sobre el aumento de capital. Dice que la sociedad podrá acordar el aumento de capital por medio de nuevas acciones o por la elevación de estas mismas acciones.
Esto quiere decir de que sí es permitido poder hacer aumento de estas acciones siempre y cuando hayan acuerdos entre los accionistas, hayan acuerdos entre los gerentes de las empresas que representan estas acciones y asimismo pues poder tomar unas decisiones acordes, ya que al no tener unas buenas decisiones, digámoslo así, podamos como no verificar a futuro nuestra proyección de nuestros ingresos y nuestra rentabilidad de nuestra empresa. Esta ha sido la explicación de mis artículos. Es muy importante mencionar que como administradores debemos de conocer los artículos que respaldan estas leyes, que respaldan mis acciones, que respaldan mi empresa, ya que al no tener un buen conocimiento, al no tener una base legal que me respalde, podría llevar hasta la quiebra a mi empresa. Entonces, como administradora es muy importante identificar estos 3 puntos muy importantes que ha sido para mí explicarlo, ya que a futuro lo puedo emplear en mi trabajo. Muchas gracias.